Las ciudades son espacios en los que se concentran un gran número de edificaciones, así como población. Y en la actualidad, las ciudades albergan hasta un 55% de la población mundial, siendo las ciudades el núcleo de casi todas las actividades económicas desarrolladas por el ser humano. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué tan antigua es la ciudad en la que vives o a la que viajas diariamente para trabajar? En el mundo, existen ciudades fundadas hace miles de años, las cuales, desde la antigüedad hasta el presente, son habitadas por cientos de miles o incluso millones de personas. Y México no es la excepción, pues en el país existen un puñado de sitios que incluso desde antes de la llegada de los españoles eran importantes áreas de desarrollo urbano que incluso pudieron ser mucho más grandes y prósperas a lo que son hoy en día. Ciudades que lograron superar la barrera del tiempo. Y a pesar de ello, poca gente conoce qué tan antiguas son las calles por donde día a día se desplaza para ir a trabajar. Hoy nos aventuraremos en un viaje para conocer a las 5 grandes ciudades aún habitadas más antiguas de México. Antiguamente, el área que hoy abarca el centro histórico de la Ciudad de México fue un islote rodeado de lagos y áreas pantanosas. Este sitio y áreas cercanas como el Peñón de los Baños habían sido habitados desde al menos 12.000 años atrás. Sin embargo, fue hasta el año 1325 de nuestra era que una tribu conocida como los mexicas fundaron a la Ciudad de México Tenochtitlán. Y así, en menos de 200 años, los mexicas lograron expandir sobre un islote pantanoso una ciudad llena de palacios, jardines y calzadas, tan avanzada y organizada para su época que se le llegó a comparar con Roma o la antigua Constantinopla. Y la ciudad en el lago fue el hogar de más de 200.000 personas, distribuidas en miles de islas artificiales llamadas chinampas, y una ciudad gemela de Tenochtitlán llamada Tlatelolco. Sin embargo, con la conquista, la antigua ciudad mexica y la laguna de Texcoco fueron sepultadas bajo las nuevas construcciones coloniales, mismas que eventualmente fueron sustituidas por todo tipo de edificios y rascacielos, con estilos más apegados a una modernidad industrial. Actualmente, la Ciudad de México está próxima a cumplir los 700 años, y si tuviéramos que comparar su antigüedad con otras ciudades antiguas del área, esas serían Coyoacán, fundada en el 670 después de Cristo, o también Tacuba, fundada unos años antes que la Gran Tenochtitlán. Sin embargo, en la actualidad, ambas están dentro de la Ciudad de México de nuestros días. Recientemente bautizada como la Atenas del Nuevo Mundo, la ciudad de Texcoco, en el Estado de México, fue sede del señorío prehispánico del mismo nombre. Esta región, así como toda la ribera e islotes del antiguo lago de Texcoco, registraban asentamientos humanos desde hace más de 11.000 años. Sin embargo, fue aproximadamente en el año 1150 de nuestra era que Texcoco se transformó en un centro urbano de importancia. Con el paso de los años, la ciudad fue progresando, pero fue hasta el año de 1433, con la formación de la Triple Alianza, que la ciudad de Texcoco se modernizó hasta convertirse en una urbe comparable a Tenochtitlán. Algo que hacía bastante especial a esta ciudad era una gran biblioteca, misma que guardaba escritos con todos los saberes de las civilizaciones del lago y parte del altiplano mexicano. Biblioteca que desapareció con la llegada de los españoles. Para 1521, los texcocanos, sin muchas opciones, se unieron a los españoles en el asedio a México Tenochtitlán. Y una vez consumada la conquista, los templos y palacios de Texcoco fueron demolidos para dar paso a una nueva ciudad colonial, misma que continuaría transformándose hasta ser una pequeña ciudad industrial en la actualidad. Y hoy en día, aún en sus calles, quedan vestigios de aquel Texcoco prehispánico que algunos aseguran fue de mayor esplendor que la ciudad que aún existe en el presente. Probablemente en el año 753 de nuestra era, en el actual estado de Hidalgo, era fundada por la cultura tolteca la ciudad de Tola Xicocotitlán, también conocida como Tula.
Aunque esta región había sido habitada desde hace miles de años por diversos grupos indígenas como los chichimecas, coyotlatelcos, otomíes y teotihuacanos, fue hasta el siglo VII en el que los pequeños asentamientos humanos a orillas del río Tula dieron origen a una ciudad. Durante su época de mayor esplendor, la ciudad de Tula pudo tener hasta más de 55,000 habitantes, convirtiéndose en el centro de un imperio que tenía influencia hasta Centroamérica. Sin embargo, con el exilio del legendario sacerdote Seacatl Topiltzin-Quetzalcoatl en el siglo X de nuestra era, la ciudad comenzó un proceso de decadencia, que culminó en el siglo XIII con el abandono e incendio casi total de la ciudad. En siglos posteriores, las ruinas de la antigua ciudad fueron ocupadas por otros grupos indígenas, entre los que se incluyen a los mexicas. Y tras la conquista, los españoles iniciaron en 1531 la evangelización de la región de Tula y también la construcción de una nueva ciudad con el mismo nombre, para así aprovechar la influencia de la antigua ciudad sobre los habitantes, así como los recursos mineros de la región. Otras ciudades toltecas que merecen mención son Tulancingo y la zona arqueológica de Querétaro conocida como El Cerrito. La primera fundada en el año 645 y la segunda en el año 700 de nuestra era. Seguro que esta ya la veías venir. La ciudad de Cholula es actualmente una de las ciudades más importantes del estado de Puebla y también es una de las ciudades aún habitadas más antiguas del mundo. En el territorio de la ciudad de Cholula se han encontrado vestigios de actividades humanas con más de 8,000 años de antigüedad. Sin embargo, los antecedentes de la gran ciudad de Cholula surgieron entre los siglos 8 y 3 a.C., siendo el siglo I a.C. en el que Cholula se convirtió en un centro urbano. Y aunque se desconoce qué grupo indígena fue el responsable de su fundación, se presume fue una misteriosa civilización conocida hasta ahora como Olmeca Xilacanga. Esta ciudad se desarrolló al mismo tiempo que la civilización teotihuacana y sobrevivió a la caída de dicha civilización en el siglo VII de nuestra era, recobrando su importancia con el surgimiento de la cultura tolteca. Y posteriormente volvió a sobrevivir, esta vez a la caída del imperio de Tula. Con el tiempo, Cholula fue considerada un centro comercial y religioso, lo que la llevó a ser un centro de peregrinación igual de importante que la antigua Teotihuacán. Y gracias a ello, la ciudad se convirtió en aliada del Imperio Mexica. Durante la conquista, esta ciudad fue sede de la conocida Matanza de Cholula. Sin embargo, después de la caída de Tenochtitlán, la ciudad sobrevivió adaptándose a la nueva realidad colonial, manteniendo su estatus de ciudad hasta el día de hoy. Ciudad en la que el único vestigio prehispánico de la llamada Meca mesoamericana es el gran templo de Quetzalcoatl, la pirámide con mayor volumen del mundo. La capital del estado de Yucatán es a día de hoy una de las ciudades más desarrolladas del sureste de México. Sin embargo, algo que poca gente conoce es que muchos edificios del centro histórico de la actual ciudad de Mérida fueron construidos con las ruinas de la antigua ciudad maya Ixcancixó o Tojó. De esta antigua ciudad sabemos muy poco, pues a la llegada de los españoles a Yucatán, la urbe ya se hallaba en ruinas, y solo era habitada por una pequeña comunidad maya de poco más de 1,000 habitantes. Pero según algunas crónicas, las ruinas describían a una antigua ciudad de grandes templos y calzadas, en la que incluso había un observatorio astronómico. Algunas investigaciones teorizan que la antigua ciudad de Tojó fue fundada por los mayas itzáes, y su paso de asentamiento a ciudad se ubicaría en el año 550 después de Cristo. Sin embargo, con el ocaso maya, esta ciudad habría sido abandonada entre los años 1100 y 1300 después de Cristo, siendo después ocupada por unos pocos grupos nómadas estacionales hasta la llegada de los españoles, quienes ocuparon las ruinas para usarlas como cuarteles y posteriormente como canteras para la construcción de la actual ciudad de Mérida, quedando solo algunos vestigios visibles de la antigua ciudad de Tojó en algunos edificios coloniales.
Si enfrentamos a la antigua ciudad de Toho y a la actual Mérida, con otras urbes igual o más antiguas, esas son Izamal, cuya urbanización comenzó en el 550 después de Cristo, o Valladolid, considerada la ciudad más antigua del estado de Yucatán, fundada en el año 1543. Aunque para este video dejé un poco de lado las formalidades, así como la fundación oficial hecha por los conquistadores. Además de que a día de hoy, ambas son consideradas más pueblos que ciudad. Muchas veces solemos relacionar a las ciudades con la modernidad y el futuro, o creemos que solamente están allí porque sí, ignorando por completo el hecho de que tras estas islas de concreto y acero, existió todo un proceso de desarrollo que pudo abarcar cientos o incluso miles de años en el pasado. En el caso de las ciudades que hemos visto hoy, aunque algunas perdieron su esplendor de antaño, jamás fueron abandonadas del todo, lo cual les permitió renovarse y adaptarse a los cambios del tiempo, dejando ocultos algunos vestigios del pasado, que de vez en cuando salen a la luz. Seguramente conoces ciudades o pueblos que son más antiguos a las urbes que aparecen en esta lista, pero en esta ocasión solo consideré a ciudades que pudieran superar a los 50.000 habitantes en la antigüedad y también actualmente superen esa cantidad. Asimismo, traté de mencionar ciudades independientes de áreas metropolitanas, aunque admito que en el caso de Cholula y Texcoco hice un poco de trampa. Ahora, si te preguntas por qué ninguna ciudad norteña o del occidente aparece, es porque no cumplen con alguna de las cosas que mencioné como filtro, o bien porque ninguna de estas áreas mantuvo asentamientos considerables de más de 500 años de edad. Pero en pantalla te dejaré una pequeña lista con otras ciudades antiguas que actualmente son núcleos urbanos considerables. Cuéntame, ¿conoces alguna de estas ciudades? ¿Conoces la antigüedad e historia de la ciudad o pueblo en donde actualmente radicas? Si es el caso, puedes dejarme tu respuesta en la caja de los comentarios, un poquito más abajo del video. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y recuerda que las ciudades no cuentan el pasado, pero sí lo esconden en las esquinas de sus calles. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta la próxima.